All right, we'll go ahead and get started. Thank you so much for joining us today with this very important news conference talking about the importance of masking up. We're going to begin our Spanish version of this. We have three doctors joining us today. Dr. Diego Izzy Ludlow from Intermountain Healthcare. He's our Chief Health Information Officer, who's also a pediatric endocrinologist physician. And Dr. Tamara Moores Todd, who is our Medical Director, Care Transformation and Information Services with Intermountain Healthcare and an emergency physician. Joining us from the U is Dr. Carlos Gomez. And we'll go ahead and start with Dr. Tamara Moores Todd. Tamara. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Estamos aquí para hablar sobre la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 está cambiando rápidamente y recuerde que nosotros, hospitales y sistemas de salud, sean lo más ágiles que sea posible. Nos estamos acercando al número de capacidad que nunca hemos visto en nuestro estado o en nuestros sistemas de salud, que normalmente solo practicamos en emergencias extremas. A diferencia de un desastre natural, donde podemos mandar a los pacientes a otros hospitales, lo que estamos viendo es que muchos hospitales están llenando al mismo tiempo y eso está poniendo tensión en todo el sistema de salud. Estamos profundamente preocupados en la trayectoria actual de los casos de COVID-19, que está aumentando en Utah. El estado está viendo un gran aumento en el número de positivos que dan positivos en las pruebas de virus. Está afectando a nuestras familias, nuestros vecinos y la comunidad. Las hospitalizaciones también están aumentando. Nuestra experiencia ha demostrado que estos aumentos de pruebas positivas también resultan en un aumento de las hospitalizaciones 1 o 2 semanas después. Aquí en Intermountain hemos tenido lo más pruebas positivas ayer por un día. Hasta la fecha, los hospitales de Utah tienen la capacidad necesaria y han podido atender bien a los pacientes afectados por COVID-19. Sin embargo, nos preocupa mucho que el gran aumento de casos puede superar la capacidad normal de nuestros hospitales, en particular nuestras unidades de cuidados intensivos. Durante varios meses, los hospitales de Utah se han preparado para una posible oleada y tienen planes listos para mantener y manejar esa posible situación. Es importante entender que, aunque hemos desarrollado planes sofisticados y completos para manejar las oleadas, no es una situación ideal. Gracias, Tamara. Cuando nos referimos a los planes que tenemos y la availabilidad de camas para tener pacientes que tienen COVID, una cosa súper importante de compartir es que los planes y las camas no son los que realmente hacen una diferencia para la salud de un paciente. La diferencia lo hacen los individuos, las personas, los prestadores de salud que tienen la experiencia y que tienen el entrenamiento para realmente hacer una diferencia en el resultado de su hospitalización. Los médicos, las enfermeras, los técnicos que tienen ese nivel de experiencia, no podemos aumentarlos, no hay suficiente de ellos y si seguimos en el trayecto que vamos a exceder la capacidad que tienen ellos para cuidar a los pacientes con COVID. Es súper importante que hagamos todo lo posible para no llegar al momento en que tenemos que empezar a utilizar otras personas que con toda la buena voluntad que tienen, no tienen el mismo nivel de experiencia que los expertos en terapia intensiva. Un ejemplo de esto es lo que nuestros equipos que fueron a Nueva York a ayudar cuando en abril tenían ellos su pico. Mandamos de Intermountain 2 equipos de 50 personas que tenían enfermeras, técnicos, médicos, y ellos vieron directamente qué tan triste y difícil puede ser cuando con toda la buena intención de los equipos médicos llegan al momento que están saturados y no pueden prestar el mismo nivel de atención
que cuando estamos por abajo de ese nivel de saturación. Estamos acercándonos en Intermountain a estar en esa situación, en donde la capacidad convencional de camas de terapia intensiva puede ser excedida rápidamente con el número de casos que están aumentando. Como hemos dicho, el número de casos ha aumentado más que en ningún otro momento en el estado y podemos rápidamente llegar a una situación en donde no queremos estar. Queremos estar en la situación en la que podemos atender de la mejor forma a todas las personas y con la experiencia y los expertos apropiados. Eh, Estamos alentados por algunos de los cambios que se han hecho, por la decisión del gobernador del estado de requerir el uso de máscaras para escuelas y para niños. Al mismo tiempo, estamos convencidos que es necesario tener el mismo tipo de dedicación y cuidado para todos los habitantes del estado, no solamente para los niños y las escuelas. Está demostrado que el usar máscaras es de las intervenciones más sencillas y más eficaces y queremos que se extienda ese mandato a todos los habitantes del estado. Algo que también nos gustaría que pasara es que el mandato de máscaras sea uniforme a través de todo el estado para no crear confusión entre diferentes mandatos locales y realmente proteger a toda la población sin importar en qué zona del estado ellos habitan. Tenemos también un llamado directo a nuestros líderes para que sin importar de qué sistema de salud estamos todos unidos pidiendo que se mueva a la siguiente etapa de solicitar que todos los habitantes utilicen máscaras. Hace una diferencia enorme y estamos en el momento en donde estamos llegando a ese punto de urgencia donde tenemos que dar ese paso. Sabemos que los habitantes de Utah son de las personas más amables, dedicadas y agradecidas que hay. Y sabemos que nadie de ellos tiene la intención de dañar a alguien más con COVID, pero la realidad es que nadie de nosotros sabemos al principio cuando tenemos COVID. El tener máscaras, un mandato de máscaras que haga que todos lo utilicemos, realmente protege a todos en la comunidad. Es una intervención efectiva, sencilla y extremadamente urgente. Sabemos que las tres cosas que se pueden usar para hacer una diferencia y no llegar a ese momento de saturar nuestros sistemas de salud es practicar el distanciamiento social, usar máscaras y lavarse frecuentemente las manos. Estamos básicamente en un patrón en donde, imagínense que es como si estuviéramos con un huracán que se acerca. Cuando eso pasa en otras situaciones, el gobierno local, el gobierno estatal, implementa unas órdenes de evacuación mandatorias para salvar a toda la comunidad y unirnos en la respuesta. Estamos pidiendo que hagamos lo mismo. Esto es como un huracán, sabemos que viene, estamos muy cerca de que realmente nos toque y utilizar máscaras en todo el estado puede hacer la diferencia que evite más pérdidas humanas. Gracias. Gracias. Ahora podemos ir a Dr. Gómez en Universidad de Utah. Correcto. Muchas gracias. Yo quiero unirme al mensaje consistente, fuerte de mis colegas de Intermountain. Estamos viendo una situación realmente problemática. Es bastante estresante ver las estadísticas, los números de casos por días, el aumento sostenido de la transmisión. Saber que comenzamos con casos entre 150, 200 casos por día al principio de la pandemia y hemos visto cómo se ha aumentado en las últimas semanas a un nivel preocupante y que sabemos que no es sostenible. Sabemos que esos niveles de diseminación del COVID en la comunidad van a poner un estrés relevante en todo el sistema de salud, desde las clínicas periféricas, desde los hospitales, las camas en cuidados intensivos, y va a restringir el acceso a los servicios de salud para enfermedades que no tienen que ver con el COVID, pero también directamente relacionadas con las complicaciones que podemos ver en pacientes con COVID. Es una emergencia ver las estadísticas que ha pasado en las últimas 2 semanas, ver la diseminación exponencial, el aumento de casos y saber que está en nuestras manos, en las manos de la comunidad, revertir la situación, ¿cierto? Esa es una situación controlable.
el mejor medio que lo podemos hacer es a través de las medidas de distanciamiento social y la medida más simple, usar el tapabocas o la mascarilla. Es una medida, es un acto bondadoso, es un acto de responsabilidad social y responsabilidad con la comunidad. Saber que el individuo puede estar enfermo, puede estar incubando la infección por el COVID y puede transmitir inadvertiblemente la infección a una persona con la que comparte el sitio de trabajo, a una persona que ve en la calle, en la comunidad, o incluso más importante, a los familiares o personas que comparten el ambiente de la casa. Lo importante, el mensaje a la comunidad es que es una situación revertible. Los efectos que podemos ver de usar las mascarillas en un nivel generalizado, si todo lo usamos rápidamente, en 2 semanas podemos ver el impacto que las medidas de distanciamiento social y la mascarilla pueden tener en las tasas de infección en el estado. Mi llamado es a que ejerzamos esa responsabilidad social, esa responsabilidad con la comunidad, de que pensemos más allá de factores que tienen que ver con el individuo y pensemos en el bienestar global de la comunidad. Gracias, Dr. Gómez. Primeramente, yo voy a leer algunas preguntas y luego vamos a responder en cualquier persona. Entonces, tenemos esta pregunta. Yo creo que Dr. Easier lo dio. ¿Cuál es la situación actual en términos de capacidad de los hospitales de Utah? Gracias, doctora. En la situación actual estamos, por ejemplo, en Intermountain, nuestra capacidad en terapia intensiva, estamos por arriba del 70%. Cuando llegamos arriba del 80% es cuando realmente estamos operando en una situación de saturación de terapia. La clave aquí es el número de camas de terapia intensiva en los hospitales de Intermountain o otros sistemas de salud que tienen a las personas que pueden realmente tratar a los enfermos con COVID. Y estamos muy cerca de llegar al momento de saturación. Gracias. Esa segunda pregunta para Dr. Gómez. En su opinión, ¿es seguro mandar a los niños a las escuelas este otoño, aun cuando el gobierno hizo obligatorio el uso de mascarillas para escuela secundaria? Yo creo que esa pregunta todavía con la información que tenemos no se podría responder. Va a depender principalmente de las tendencias. Cuando nos acerquemos a la fecha o al momento de la decisión si tenemos que mandar nuestros hijos a las escuelas, dependiendo de la tasa de diseminación en la comunidad, el riesgo de transmisión para los niños puede ser significativo. Una situación es que por más de que se haya implementado el uso mandatorio de mascarillas, el contacto social que nuestros niños tienen en las escuelas es bastante. Y sabemos que los niños pueden infectarse con COVID, de hecho se infectan con COVID, pueden tener un curso de infección bastante leve o incluso asintomático. Y si van a estar en escuelas donde se pueden pasar la infección, diseminar el COVID y luego volver a sus hogares donde hay personas vulnerables, sus papás, sus abuelos, es una situación que probablemente si estamos en una situación de diseminación de infección a capacidad, pues va a perpetuar la transmisión de la infección. La respuesta sería no sabemos, porque es que depende de lo que hagamos de aquí hasta la fecha que tengamos que decidir si mandamos a los hijos a los colegios en otoño, va a depender de cómo estemos en las estadísticas. Gracias, Dr. Gómez. Y yo puedo decir también que la mejor opción para evitar una mayor propagación en otoño y para asegurar que lo que sea posible podemos asegurar regresando a la escuela es para usar una máscara en ese momento, para cuidar a nuestros vecinos y comunidad, para que podamos tener esa pandemia controlada lo mejor que podemos. Otra pregunta.
¿Cuál sería, eso es para el doctor Iselda, cuál sería el efecto de usar mascarillas en todo el estado y qué tan rápido se veían los resultados? Gracias. El efecto lo veríamos en las siguientes 2 o 3 semanas. Los casos toman aproximadamente 2 semanas del momento que alguien se infecta en que podamos saber qué está pasando. Entonces es relativamente rápido y como mencionaban respecto a las escuelas, el momento de hacerlo es ahorita para que tengamos el tiempo de disminuir el número de casos en la población para que se vuelva más seguro y regresar a la escuela, regresar a negocios, etcétera. Es el momento ahorita de hacer el cambio para estar listos para el otoño y proteger a nuestra población en general. Gracias. Ok, doctor Gómez, ¿por qué el tema de cubrebocas no debe ser algo político? Aún así, líderes de Utah parecen no hacer caso al alarmantemente número de casos. Realmente es, digamos, una pena que se haya politizado el tema del cubrebocas o la mascarilla. Yo creo que la respuesta individual a la pandemia debe ser basada en la evidencia científica. La evidencia científica que nos dice que la mascarilla es la medida más simple, más efectiva para disminuir la transmisión del coronavirus. Creo que de allí tenemos que desprendernos de, digamos, ese sesgo político que puede generar la mascarilla y tenemos que tener un acercamiento más práctico. El acercamiento más práctico es que si queremos volver más rápido a la vida rutinaria, a la vida que llevamos pre-pandemia, la medida más fácil es evitar y contribuir a la diseminación de la infección por el COVID. Y para llegar allá, tenemos que usar el uso generalizado de las mascarillas tapabocas cuando salimos de nuestras casas y cuando nos dirigimos a nuestros lugares de trabajo. Creo que si enfocamos el mensaje, como lo estamos haciendo, a los pacientes con este mensaje de responsabilidad individual, pero con la comunidad, creo que podemos vencer ese sesgo político. Creo que cuando embarcamos el mensaje en el sentido de que estamos haciendo un acto de responsabilidad y un acto de bondad, evitando la transmisión a un ser, a un amigo, a un familiar, a un paciente vulnerable que puede perder la vida si adquiere el COVID, si lo enfrascamos en esa situación, yo creo que el mensaje puede ser más favorable y vencer ese sesgo político que desafortunadamente ha tomado el uso de las mascarillas. Totalmente de acuerdo con el doctor Gómez. Yo diría que sin importar la afiliación política o cualquier otro factor, todos queremos que esto mejore. Y usar una mascarilla es la forma más sencilla y más flexible que nos permite que mejore la situación, mejore la salud, mejore la economía. Gracias. Y yo diría, si me permiten añadir, yo diría que si una de las cosas que estamos más preocupados es la reactivación de la economía, de volver a nuestros lugares de trabajo, de poder vivir la vida que llevamos antes hasta donde sea posible. La mascarilla, el tapabocas es la medida más sencilla para llegar a un paso que pueda ser más cercano hacia la normalidad. Y creo que si pensamos en el sentido de que, bueno, la mascarilla es lo que nos permite volver al lugar de trabajo, nos permite ejercer la vida en comunidad, pues tenemos que ejercer esa responsabilidad individual, como lo vengo diciendo, y de usar la mascarilla con ese sentido comunitario. Bueno, cuando yo estoy trabajando en sala de emergencia y yo estoy cuidando a mis pacientes que ahorita Exacto. no pueden tener su familia cercana en la cama con ustedes en el cuarto, eso es difícil. Es difícil Exacto. ver la tasa de infección aumentando sin saber el impacto en los pacientes que están Correcto. críticos, que están en cuidado intensivo. Entonces, cuando tenemos esas historias de una persona que es su familia, es más tiene más, ¿cómo se dice? Realización. Tan importante es para usar una máscara y tan sencillo para evitar una mayor propagación. Exacto. Bueno,
Estamos esperando si hay más preguntas. Entonces, vamos a empezar a terminar con eso. Si podemos empezar con Dr. Gómez con sus pensamientos finales y luego Dr. Izzy Ludau. Muchas gracias. El pensamiento final, como lo vengo diciendo y lo hemos discutido, es que nuestra comunidad, especialmente la comunidad latina que ha sido impactada desproporcionadamente con esta pandemia, es que pensemos más allá de cualquier pensamiento político, personal, familiar, y pensemos en el bienestar de toda la comunidad. Estamos muy preocupados, los doctores estamos muy preocupados con la capacidad hospitalaria, con el estrés de los trabajadores de la salud y con las tendencias estadísticas, y los casos continúan en la medida que han surgido en las últimas semanas. El llamado es para que ejerzcamos esa responsabilidad individual, pensemos en la comunidad y pensemos en la mascarilla, el tapabocas como la medida más sencilla, utilitaria, de volver a nuestra rutina y de proteger a los seres queridos con los que compartimos la casa, el lugar de trabajo. Recordar el distanciamiento social. Estamos viendo muchos más casos que al principio de la pandemia. Estamos viendo 4 o 5 veces más casos por día que al principio de la pandemia. Y es importante mantener todavía las medidas de distanciamiento social y pensar que todos juntos como comunidad estamos invertidos, estamos en este dilema de cómo abordar el control de la pandemia. Creo que todo esto amerita una respuesta global, obviamente, al nivel de los gobiernos, a nivel local, pero también enfatizar que lo que usted va a hacer como a nivel individual tiene un impacto significativo. Ese sería mi mensaje final, y dependiendo de lo que hagamos, la seriedad con la que tomamos las medidas en este momento es ahora lo que importa. Lo que hagamos en las siguientes semanas es súper importante, que podemos llegar a controlar la pandemia. Totalmente de acuerdo con el doctor Gómez. Estamos en un momento clave para causar una diferencia y mantener nuestro estado, nuestras familias, nuestros trabajos de la mejor forma posible. Mantener el distanciamiento social, utilizar mascarillas para poder seguir trabajando y tener ingresos y tener escuela es súper, súper importante. Este es el momento. Sabemos, como dijo el doctor Gómez, que la comunidad hispana ha sido afectada de una forma realmente impresionante. Tenemos que dar el ejemplo, protegernos a nosotros y a todos los demás haciendo estas medidas. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. That concludes today's news conference. For those who want a recorded version of this, please just send me an email at erin.goff, Goff, @imel.org, and we'll get that to you. Thanks again for joining us.